Hola, les habla Francisco González, Tango India número 2, Lima X-Ray. Y bueno, me complace mucho después de algunos días de no presentar ningún material. Estábamos trabajando en el proyecto que le vamos a ofrecer ahorita. Se trata de una modificación de un Cobra 138 XLR. Como ustedes saben, el 138 es un equipo de 11 metros de la banda de CV de 40 canales. Vamos a hacer una modificación para convertirlo en un equipo de 400 canales y con un display donde pueda mostrar la frecuencia y alguna información adicional. Muy bien, entonces vamos a hablar, y es importante y decirlo desde el principio, cuáles son las condiciones en las que se ofrece este material. Este proyecto pertenece al campo de la radioafición. El material se ofrece con fines exclusivamente educacionales, es decir, la idea es aprovechar lo que vamos a presentar para entender cómo funciona un sintetizador de frecuencia y bueno, por supuesto que vamos a hacer una implementación, una modificación del PLL para comprender cómo funciona y eso eh, significa que el uso que cada persona le dé a esta información es entera responsabilidad de esa persona. Nosotros no asumimos ninguna responsabilidad por la información, por el uso de la información que presentamos, si en sus respectivos países contradice lo dispuesto en las normas. Entonces, este material, por supuesto que admite la mezcla, el ajuste, la construcción de un producto nuevo con base en lo que vamos a ofrecer y siempre y cuando se produzca esa modificación o la utilización de esta información con uso no comercial, es decir, que eh, no consentimos el uso comercial de esta información. Esta información se ofrece estrictamente para uso no comercial. Si ustedes se enteran de alguna persona que esté usando este producto o esta información que ofrecemos el día de hoy para uso comercial, por favor háganmelo saber y vamos a tomar las medidas respectivas. Eh, si usted usa esta información, por favor, reconozcan la autoría porque hemos invertido muchas horas en el desarrollo de estas ideas y bueno, pues bienvenidos los aportes, bienvenidas las ideas que ustedes generen. Por supuesto que el material que vamos a presentar se puede mejorar en muchísimas formas, ya lo van a ver, vamos a ir detallando cosa por cosa, pero por favor hagamos un producto que sea la suma y no la resta. Es decir, si ustedes agregan algo, bienvenidos, pero por favor reconozcan el aporte que vamos haciendo conforme se van haciendo y recuerden, uso no comercial. Este material es para uso no comercial. Bueno, vamos a empezar hablando de el sintetizador de frecuencia. ¿Qué es un sintetizador de frecuencia? El sintetizador de frecuencia, aquí ofrezco un diagrama básico de un sintetizador de frecuencia. Como ustedes pueden ver, tiene un VCO, que es un oscilador. Ese oscilador está funcionando en 26965, que es la frecuencia de canal 1 en la banda de 11 metros. Muy bien. Se llama VCO porque es un oscilador que está controlado por un voltaje. Es ese DC, tensión de control. Ajá. Entonces, esa tensión controla el VCO. Es decir, que si este voltaje sube, la frecuencia baja. Si baja, la frecuencia sube. ¿Verdad? O como ustedes quieran, si el voltaje sube, la frecuencia sube, si el voltaje baja, la frecuencia baja. Eso realmente para los efectos no importa, basta decir que si este voltaje cambia, la frecuencia cambia. Vamos a asumir para efectos de la explicación que si el voltaje sube, la frecuencia sube, si el voltaje baja, la frecuencia baja. Entonces es un oscilador que es dependiente de controlado, por eso se llama tensión de control, es controlado por un voltaje. ¿Verdad? Entonces, por supuesto que si uno controla un oscilador con un voltaje, una cosa sumamente inestable
porque ya sabemos que los voltajes dependen de la temperatura del regulador, si es un voltaje regulado, depende de un montón de factores, ¿verdad? De manera que no sería una buena idea usar un oscilador en 26965 controlado por un voltaje de tensión exclusivamente, por ejemplo con un potenciómetro, ¿verdad? Pero vamos a ver qué pasa, porque aquí hay una serie de cosas que hacen que sea más bien todo lo contrario, que sea súper estable. Vamos a ver cómo funciona. Entonces, la salida de ese oscilador que se llaman VCO, ¿verdad? En inglés eso se llama VCO. Entonces, algunas personas le llaman VCO, pero realmente es un VCO, un oscilador controlado por tensión. De las siglas en inglés sería VCO o VCO. Entonces, el VCO, que es un oscilador, ¿verdad? Trabaja en 26965. Esta señal es una señal de muy poca potencia que puede ser amplificada por varios transistores, por un módulo híbrido, y entonces usted puede al final de esos transistores o al final de ese módulo híbrido poner una antena y salir al aire en 26965. Claro que habría que buscar luego una manera de agregar el audio, pero en esa parte no me voy a meter en este programa. Basta decir que este es el control de la frecuencia y que la frecuencia se controla con un voltaje que entra aquí en este oscilador controlado por tensión. Entonces, como ustedes pueden ver, la salida del VCO, y por eso esta flecha está en esta dirección, la salida del VCO no solamente se toma para los amplificadores, sino que además se realimenta en un divisor, ¿verdad? Eso se llama un divisor por N total. En este caso, uno programa en unas líneas de entrada que tiene el divisor de manera tal que uno pone una serie de unos y ceros en este lugar y entonces el divisor divide por el número que uno programe en estas entradas. Entonces, por ejemplo, si está programado 5393, este divisor va a dividir lo que entre por 5393. Entonces, si usted toma su calculadora, y yo lo estoy haciendo en este momento también, si usted toma su calculadora y usted dice, bueno, serían 26,965 entre 5,393. Ajá. Eso me da 5 kilohertz. 5 kilohertz. ¿Verdad? 5 kilohertz. De manera que la salida del divisor es lo que tenga la entrada dividido por el n total. Entonces, si metemos aquí 26,965, aquí tenemos 5 kilohertz. Entonces, ¿para qué sirve eso? Porque eso, como pueden ver, lo metemos en un comparador de fase. Entonces, el comparador de fase lo que hace es comparar estos 5 kHz con 5 kHz que vienen de un cristal. Como ustedes saben, los osciladores de cristal son muy estables. No dibujé aquí el oscilador de cristal por razones de simplificar el diagrama de bloques, pero aquí hay un oscilador de cristal. Entonces ese oscilador de cristal entrega 5 kHz a este comparador de fase y la frecuencia de 26,965 se divide por este divisor por n total, se divide gracias a la programación que tiene aquí de unos y ceros entre 5,393 y queda en 5 kHz. Bueno, ustedes van a decir, ¿para qué comparar 5 kHz con 5 kHz? Bueno, por una razón muy simple. Estos 5 kHz son súper estables, pero estos 5 kHz de aquí abajo no son tan estables, ¿verdad? Muy bien, entonces, como estos son súper estables, estos no van a cambiar, ¿verdad? Tienen la estabilidad del cristal, pero estos que son tomados del VCO, que el VCO no es tan estable, menos trabajando a 26,965, es una frecuencia relativamente alta, y entonces las pequeñas variaciones térmicas que tenga este voltaje de control va a hacer que esta frecuencia suba o baje, ¿verdad? Que varíe en el tiempo. Y aquellos de ustedes que hayan fabricado un transmisor en alta frecuencia, en 26, en 10, en 11, en 100 MHz, en 144, sabrán que los osciladores
usted los enciende y encienden en una frecuencia y al ratito empiezan a variar, empiezan a cambiarse, porque las variaciones térmicas y etcétera, etcétera, etcétera que hay dentro de un VCO, que en algún momento cuando hablemos de osciladores podremos retomar cuáles son las cosas que hacen que un oscilador cambie de frecuencia. Muy bien, entonces esta no es tan estable, dijimos, se divide por 5393 y queda en 5 kHz, y entonces esas 5 kHz que no son tan estables se compara con los 5 kHz que son muy muy estables, ¿verdad? Entonces, a la salida del comparador de fase, aparece un voltaje en este punto, aparece un voltaje. Ese voltaje depende de lo diferentes que sean estas dos señales. Es decir, que si esta señal, por ejemplo, de 5 kHz empieza a subir, ¿por qué? Porque esta empezó a subir, porque el oscilador empezó a subir, entonces aquí aparece un voltaje, digamos que cuando son iguales, hay 3 voltios. 3 voltios. Pero si esta empieza a subir, entonces esos 3 voltios empiezan a subir también. Empieza a ser 3.1, 3.2, 3.3. Depende, digamos que cuando son iguales son 3 voltios. Depende de qué tan diferentes sean, ese voltaje va aumentando. Y si esta frecuencia de 5 kHz empieza a bajar, porque esta frecuencia empezó a bajar, ¿verdad? Entonces el voltaje de 3 voltios empieza a caer. Entonces sería 2,9, 2,8, ¿verdad? Entonces empieza a variar el voltaje de salida si este empieza a cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Dijimos que este oscilador sube la frecuencia si el voltaje sube, ¿verdad? Y dijimos que si son iguales está en 3 voltios. Entonces este está en 3 voltios, esto es simplemente un filtro para quitarle la parte, cualquier rizado que tenga esa señal, pero aquí lo que sale es una señal DC. DC significa de corriente directa, es un voltaje de control. Entonces ese voltaje de control se aplica al VCO. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esto está en 5 voltios, en 5 kHz y este está en 5 kHz, aquí hay 3 voltios, por ejemplo. Entonces, este se empieza a variar, empieza a subir. Entonces, como este empezó a subir, el voltaje aquí empezó a subir. Y si el voltaje empezó a subir, entonces habíamos dicho que si este sube, este sube. Entonces, si la frecuencia de aquí sube, ¿verdad? La variación tiene que ser al revés, o sea, tiene que bajar el voltaje. ¿Bajar el voltaje para qué? Para que el VCO baje la frecuencia y se mantenga siempre en 26,965. En otras palabras, esta realimentación, ¿verdad? Que se divide, literalmente se divide. Si aquí entra 26,965 entre 5393, eso da 5 kHz. La frecuencia del VCO entre N total da 5 kHz. Entonces, si esta frecuencia empieza a variar, el voltaje empieza a cambiar y esa variación del voltaje hace que la frecuencia se regrese al valor que estaba. Eso se llama un sintetizador de frecuencia y se le conoce como phase lock loop, lazo de fase cerrada. Es un lazo porque se realimenta, ¿verdad? Y es de fase cerrada y lo que hace es que compara un cristal. Por eso ustedes en todos los PLL ven un cristal, porque el cristal se usa como referencia, y entonces esa señal que produce el VCO, ¿verdad? Se divide por un N total y entonces se compara con el cristal. Depende de qué tan diferentes sean, hay un voltaje de corrección que vuelve a poner el VCO en la frecuencia que uno quiere. Entonces vean que el N total es igual al voltaje del VCO entre 5, ¿verdad? ¿Por qué 5? Porque lo que queremos es 5 kHz. Entonces 26,965 entre 5 da 5,393. Entonces si ponemos aquí 5,393, vamos a tener 5 kHz cuando esta frecuencia sea 26,965. Por eso, al variar este programa que hay aquí, esta palabra, estos datos que hay aquí, cambia el número de N total. Al cambiar el número de N total, cambia la frecuencia necesaria para poner 5 kHz aquí. Entonces vean, por ejemplo, cuando N total es 5,393, la frecuencia de salida es 26,965, ¿verdad? La frecuencia de salida es igual a N total por 5 kHz, ¿verdad? Si tomamos en este ejemplo N total,
¿verdad? Que es 5393. Si usted multiplica 5393 por 5 kilohertz, le da 26965. Entonces fíjese que puede uno hacer una ecuación matemática y decir que la frecuencia de salida es igual a la n total, o sea, el número por el que se divide, multiplicado por los 5 kilohertz, que es lo que viene del cristal, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si uno aumenta en uno ese 5393? Es decir, aumenta en uno el divisor total. Por ejemplo, que sea 5394, ya no 5393. Fíjense que aumenté en uno el valor del contador. Si uno aumenta en uno el valor del contador, la frecuencia de salida sería 5394 por 5. Si ustedes hacen eso, les va a dar 26970. Entonces fíjense que pasé de 26965 a 26970 con solo cambiar el valor de n, ¿verdad? Entonces este n es una palabra digital, son una serie de unos y ceros que se ponen en las patitas de entrada del divisor por n. En los radios de CB, este código de unos y ceros lo pone la galleta donde usted cambia la galleta, digo yo, bueno, el switch de cambiar los canales, y entonces va poniendo diferentes números aquí, y entonces va cambiando, va variando el divisor total por diferentes números, de manera tal que la frecuencia de salida cambia conforme cambia este divisor total. Entonces, esta es una manera. ¿Cuál es la ventaja del sintetizador de frecuencia? Esta es una manera de hacer un oscilador de alta frecuencia con la estabilidad de un cristal, ¿verdad? Porque se hace una comparación con la estabilidad del cristal y hay un voltaje de corrección para mantener siempre el oscilador, el VCO, en la frecuencia que uno quiere, ¿verdad? Entonces repito, la señal del VCO se divide entre un divisor total que se compara con un cristal, eso produce un voltaje de salida, y ese voltaje de error, por eso se llama comparador de fase. Ese voltaje de error, ¿por qué voltaje de error? Porque es un voltaje que depende de qué tan diferentes sean estas frecuencias. Si estas frecuencias son iguales, hay un voltaje, digamos, de 3 voltios. Y si hay un error entre las frecuencias, entonces empieza a cambiar el voltaje de tal manera que haga variar el VCO en la dirección contraria. Si el VCO sube, entonces el voltaje que se le aplica hace que el VCO baje. Si el VCO baja, el voltaje que se le aplica hace que el VCO suba. Y de esta manera la frecuencia de salida se mantiene súper estable, tan estable como sea estable el cristal o la referencia que pongamos aquí en la entrada del comparador de fase. Eso sí, eso es un sintetizador de fase, no se me asusten. Esto es un sintetizador de fase que está compuesto, un sintetizador, un PLL. Todo esto está dentro del chip. Todo esto está dentro de un solo chip. Por eso cuando alguien dice, es que se me quemó el PLL, ¿qué tipo de PLL tiene el radio que tú tienes? Bueno, el PLL es esto es lo que hay dentro del chip. Este es el PLL, Phase Locked Loop, y sintetizador de frecuencia en español. Entonces está compuesto por un divisor por N, un comparador de fase, un filtro paso bajo y un VCO, que es el oscilador controlado por tensión. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, hasta ahí estamos de acuerdo. Vamos a ver algunos ejemplos de PLL. Por ejemplo, lo usa el Cobra 140, el 142, el 148, el Uniden Grand, algunos Midland y algunos Galaxy. Es el MB8734 o el MB8719, o RCI 8719. Es un PLL, un sintetizador de frecuencia, que miren, aquí tiene justamente los bloques de que hablábamos en esta slide. Tenemos el detector de fase, aquí este es unas compuertas para poner el oscilador. Probablemente el cristal va entre estas dos pines, y entonces se divide el cristal entre 1024. Una cosa que se me olvidaba decirles aquí: la referencia define los pasos en que cambia el VCO. Por ejemplo, si la referencia son 5 kHz,
el VCO cambia de 5 en 5 kHz. Si la referencia son 10 kHz, el VCO cambia de 10 en 10 kHz conforme vamos aumentando el cristal, el N total. Por ejemplo, en este caso aumentamos el N total de 5393 a 5394 y aumentó la frecuencia en 5 kHz. Entonces, la frecuencia de referencia representa los steps, los pasos en que cambia el oscilador. Es decir, en este caso haríamos un radio, un transmisor que varía de 5 en 5 kHz. El cristal en este PLL se pone entre estos dos pines y entonces se divide. Esta es una división de la referencia, no se puede cambiar, ya está fija en 1024, ¿verdad? Entonces, si ustedes ponen, por ejemplo, ustedes recuerdan que los radios usan un cristal de 10240. Entonces, si ustedes toman la calculadora y ustedes dividen 10240 MHz entre 1024, les da exactamente 10 kHz. O sea que los radios que cobra 148, 142, 140 y todos estos que usan el RCI 8719 o el MB 8734, 8719 es el mismo, usan canales, usan pasos, los canales cambian cada 10 kHz, ¿verdad? Porque el divisor de referencia es de 10 kHz, o sea que aquí al entrar al comparador de fase habrían 10 kHz. Ahora, fíjense que aquí hay dos salidas. Estas dos salidas se combinan en el filtro de paso bajo que queda fuera del chip para generar el voltaje de control del VCO. Eso se realimenta, se mete aquí donde dice frecuencia de entrada y entonces esta frecuencia de entrada pasa por un contador que tiene 7 líneas de control, ¿verdad? P0 a P6 son 7 líneas de control porque empiezan 0 y esas líneas de control definen la frecuencia de salida porque aquí tiene que haber 10 kHz comparado con 10 kHz del cristal y la única manera de que aquí haya 10 kHz para que sea igual a estos 10 kHz que van aquí, si usa un cristal de 10240, es que el VCO cambie de manera tal que al cambiar la palabra que controla el divisor cambia el voltaje, la frecuencia de salida del VCO. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Este otro, por ejemplo, es el MicroPD 858C. Este es un PLL que usan el Cobra 139 XLR, el 138 XLR, algunos Midland, algunos Uniden, algunos President, el Realistic TRC 457, el T-Berry y el Robin. Todos estos usan el mismo PLL. Y fíjense que es básicamente la misma configuración, ¿verdad? Un divisor de referencia, un detector de fase, un divisor, nada más que fíjense que este tiene más patitas de control. Este tiene 10 patitas de control. En el caso del 148, del Cobra 148, apenas tiene 7 patitas de control. Este tiene 10 patitas de control, ¿verdad? Muy bien. El MicroPD 858 y este es el MB 8719. Muy bien. Hasta ahí todos estamos claros. Sigue siendo un detector de fase, sigue siendo el mismo. Como dicen en Estados Unidos, estamos hablando del mismo animal. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hacer una pequeña gota de historia. Y aquí vamos a hablar de la placa 858 de Uniden. Estamos hablando de 1976. La placa 858 es la que ven aquí. El chasis 858 le decían en Estados Unidos. Y es la placa que usa, la placa que hay dentro del Cobra 138 XLR, que es la que vamos a usar para modificar en este proyecto. Fíjense que es un radio de 1976, es un veterano. ¿Okay? 1976, un Cobra 138 XLR, ¿verdad? Muy bien. Bueno, vamos a hablar de este chasis, del chasis 858 de los 70s. Allá empezando los años 70, la banda ciudadana era súper popular, súper popular. Todos tenían un tío que era oncemetrista, todos tenían un familiar que era oncemetrista, el papá era oncemetrista, el primo era oncemetrista. En todas las familias había gente que era oncemetrista. De hecho, había por aquel entonces una serie de televisión muy famosa,
una película, no estoy seguro si era, creo que era una película que se llamaba Convoy. No sé si ustedes alguna vez la vieron o si alguna vez eh, la, la, la escucharon hablar de ella. Vamos a ver si les puedo presentar un poquito. Permítanme un segundo. Permítanme un segundo. Como estamos aquí en familia, me van a disculpar. Estamos hablando de esta serie de televisión, ¿verdad? Que era Convoy. Esto es, bueno, esto es un capítulo de 1978, pero bueno, en los 70s esto estaba de moda. Y entonces, esta era lo que había en la televisión en aquel entonces. Y entonces eh, había una locura tremenda por la banda ciudadana y todos tenían frecuencias todos tenían radios era muy popular los radios de banda ciudadana. Muy bien, AM, estamos hablando de AM. Pero había una batalla grandísima entre los fabricantes, especialmente porque por supuesto habían fabricantes de una regular calidad y habían fabricantes que eran como los tope de línea, los fabricantes que eran los líderes de los productos. Estábamos hablando de Stoner y CPI, que eran estos que estamos viendo aquí a la derecha, eran los más caros y por supuesto eran equipos muy bien hechos. Ellos eran fabricantes también de equipo de medición y otras cosas, pero otros equipos comerciales, pero ellos fabricaban equipos para la banda ciudadana, incluso en banda lateral, pero eran equipos sumamente caros. Entonces, Uniden, que por ese entonces tenía una placa que le decían la placa 858, en equipos de Uniden en Japón, ¿verdad? Que tenía su placa 858 para equipos de AM, decidió aprovechar la coyuntura y la popularidad de la radio CB en Estados Unidos y entonces desarrolló el chasis 858, el modelo PC 196 o 196BD en 1976, que era mucho más barato y bueno, capturó el mercado completamente. Se vendieron millones de esas placas. Una de esas placas, que es esta que vemos aquí, estaba incluida dentro del 138XLR. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Lo que hacían es que esta placa, que era lo que hay dentro del radio, ¿verdad? Se vendió con diferentes marcas. Se vendía bajo la marca Cobra, bajo la marca President, bajo la marca Realistic, bajo la marca T-Berry, bajo la marca Courier, bajo la marca Robin, pero dentro era el mismo equipo, simplemente era una carátula distinta, una forma distinta del equipo, pero por dentro era exactamente lo mismo: Cobra, President, Realistic, T-Berry, Courier y Robin. Eh, entonces, esta placa era una placa maravillosa, maravillosa, porque esta placa, como yo les decía, tenía 10 líneas de control. 10 líneas de control. En esta placa, el divisor por N se controlaba mediante una palabra digital de unos y ceros, una palabra digital. Esto usa un tipo de control que se llama BCD, binario codificado en decimal, es decir, que se usan 4 líneas para un símbolo, 4 líneas para el otro símbolo y 2 líneas para el símbolo mayor. Entonces eso significa que usted podía poner este divisor a dividir por tres cifras, ¿verdad? Y con dos, los que saben de electrónica digital saben que con dos líneas lo más que se puede representar es un 3, de 0 a 3, ¿verdad? Un 0 o un 3. Entonces, como es binario codificado en decimal, yo podía poner tres números aquí. Entonces yo podía hacer que este divisor dividiera máximo por 399 y mínimo por 0. Entonces de 0 a 399 son 400 canales, 400 pasos de 10 kHz, que era lo que ponía aquí, ¿verdad? El detector de fase. Entonces, era una placa que no tenía ninguna limitación para hacer modificaciones. Es una placa maravillosa. Es la placa más vendida en la historia de la radio CB. Y esa es la placa 858 de Uniden, que como les digo, se vendieron millones, no sé cuánto, 13 millones, una locura de esa manera.
Como era una placa que tenía muy pocas restricciones en el 76, entonces los camioneros, esos que querían ser como convoy o esos que eran de verdad camioneros, empezaban a hacer modificaciones, ¿verdad? Modificaciones porque era súper fácil cambiarlo de frecuencia. Este radio es un radio súper fácil de cambiar de frecuencia. El Cobra 138 es un radio maravilloso. Es como el paraíso de la gente que le gusta hacer modificaciones, porque este es como el jardín del Edén de la gente que le gusta hacer modificaciones, porque este radio no tiene limitaciones. Usted puede hacer con él lo que usted quiera. Este PLL, el PLL, eh, el 858, el micro PD 858C o 858 como se le conoce, es un PLL tan amigable que usted puede hacer con él lo que usted quiera. Entonces, ¿qué pasó? Los camioneros empezaron a hacer modificaciones, entonces ya salían en sótanos o frecuencias abajo de la banda de CB o frecuencias arriba de la banda de CB, lo que se llamaba aéreos. Entonces estaba canal 1 era 26965, canal 40 27405, arriba de 27405 eran canales aéreos, abajo 26965 eran canales sótanos, y entonces los camioneros empezaron a hacer todas esas modificaciones. En 1976 no era como hoy en día que todo el mundo está, los servicios comerciales están en UHF, en VHF, en sistemas troncalizados, todo es digital. En esa época todo estaba abajo quiero decir en frecuencias bajas. Muchas frecuencias comerciales estaban al lado arriba de banda ciudadana o al lado abajo de banda ciudadana, ¿verdad? Y entonces empezaron a recibir un montón de interferencia de los camioneros y empezaron a quejarse ante la FCC porque la interferencia aumentó en una forma exponencial, y entonces la FCC cayó en la cuenta de que este radio era el causante de todos los problemas de interferencia por aquella época. Entonces en 1978 la FCC prohibió utilizar esta placa, vender esta placa, y entonces en 1978 fue descontinuada y ya no se pudo vender más el Cobra 138 XLR como un equipo nuevo. Y entonces vinieron todo lo demás que conocemos, el 148, que es un caballo de batalla, ¿verdad? Un maravilloso radio también. Y por supuesto también vino pues todo lo que tenemos hoy, ¿verdad? Que ya estamos con equipos de banda ciudadana de 400 watts, de 500 watts, equipos que cuestan, otra vez estamos en este nivel, equipos que cuestan al día de hoy $600, $700, $900, y otra vez están haciendo loco, por lo menos en Costa Rica, muchos camioneros, y entonces otra vez estamos cayendo en el área de la interferencia, cosa que no debería existir. Bueno, eso es un poco de historia sobre el 858, el chasis 858. ¿Y por qué hablo del 858? Porque yo estoy enamorado de esta placa, y esta placa es la que vamos a usar para modificar y para hacer este experimento. ¿Ok? Bueno, vamos a concentrarnos específicamente en cómo funciona la placa 858. Fíjense que aquí está el PLL, aquí está el VCO. Hay una pequeña diferencia, nada más que la salida no se realimenta desde el VCO contra el cristal de 10240, sino que la salida del VCO se pasa por un mezclador, ¿verdad? Es decir, que el mezclador, el VCO funciona en 34 MHz. Se mezcla con 33.8 que viene de un cristal de 11 y pico que se multiplica por 3 y se mezcla acá para producir cerca de casi 1 MHz. Digamos que va andan alrededor de 1 MHz, ¿verdad? Y entonces ese megahertz hay que dividirlo por un número aquí que les decía que son tres dígitos, ¿verdad? De P0 a P9, para que produzca un voltaje de control que mantenga esto en esta frecuencia, ¿verdad? ¿Y para qué queremos mantener esto en 34 si lo que queremos es transmitir en 26? Porque estos 34 se mezclan
con 7.8 y entonces esos 34.765 menos 7.8 nos da el 26.965 que es lo que se transmite. Eso cuando se transmite, y cuando se recibe se mezcla 26.965 menos 34.765 y eso nos da 7.8 y 7.8 es lo que se usa para la IF, es decir, para amplificar y decodificar el audio de la portadora. Esto es el diagrama de bloques de la placa 858 que está en el 138 XLR. Tenemos en la línea de control tres dígitos, como pueden ver aquí. Por ejemplo, esto representa un 1, es un 1 binario. Ese es el primer dígito. Esto es un 9 binario, es el segundo dígito. Y este es un 0, que es el tercer dígito. Entonces esto es 91. Con esta línea de control en esta forma, esto es un 91. Y entonces la frecuencia de salida queda en 26.965. ¿Cómo sabemos cuál es el N que necesitamos usar? En el caso de estas mezclas que hay aquí, de esta configuración, la frecuencia se le resta 26.055, se multiplica por 100 y eso da el N total. Por ejemplo, para operar en 26.965, el N total tiene que ser 26.965 menos 26.055 por 100 y eso da 91. O sea que si ponemos aquí en estos dígitos 91, la frecuencia de salida es 26.965, ¿verdad? Y como el cristal se divide en el caso de este 858 se divide primero por 2 y después por un divisor de referencia y queda aquí 10 kHz. Los pasos, ¿verdad? Los canales que llaman o los steps van a ser de 10 kHz en 10 kHz. O sea que aumentando, por ejemplo, si 26.965 es 91, hay que poner 91 para que dé 26.965. Si ponemos 92, le subimos 10 kHz a esta frecuencia. Si ponemos 93, le subimos otros 10. Si bajamos en un 1 aquí, si ponemos 90, bajamos a 26.955, es decir, bajamos 10 kHz. Hasta ahí estamos claros. Muy bien, acuérdense que ustedes pueden poner preguntas en los comentarios y yo voy a responder todas, pero eso sí me dan tiempo porque sé que van a venir algunas preguntas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la clave para controlar la frecuencia, ¿verdad? ¿Cuál es? La clave es la palabra de control que entra. Vamos a tomar un poquito de café para bajar la garganta. Estoy hablando de subir frecuencias y bajar frecuencias y ahora quiero bajar la garganta. No quiero bajar la garganta, quiero aclarar la garganta. Bueno, muy bien. Entonces, les decía que la clave está en la palabra de control que es BCD, binario codificado en decimal. ¿Ok? Y entonces eso significa que 4 líneas representan el primer número, las siguientes 4 representan el segundo número, las decenas, y las últimas 2 líneas representan las centenas, ¿verdad? Entonces la frecuencia de salida es n total dividido entre 100 más 26.055. Esa es otra forma de escribir esta misma ecuación que teníamos aquí, ¿verdad? Es decir, que la frecuencia de salida va a ser n total más 100 dividido entre 100 más 26.055. Por ejemplo, si n total es 91, entonces la frecuencia de salida sería 91 entre 100 más 26.055 es 26.965. ¿Estamos de acuerdo? Pan comido, ¿ok? Muy bien. Les decía que este es el PLL que usa el Cobra 138XLR, es el D858, es hecho por Uniden, es una tecnología japonesa. Y bueno, ¿cuál es la propuesta de modificación? Aquí vamos manos a la obra, hands on, como dicen los norteamericanos. Una propuesta de modificación. La idea es controlar los pines, controlar estos pines, ¿verdad? Del PLL, es decir, desconectar, porque estos pines van recuerdan que le decía yo la galleta, el switch de control de canales, esos pines van a la galleta. Entonces desconectamos la galleta, las líneas de control que van al switch de control de canales, la desconectamos y ponemos ahí un microcontrolador.
para que el microcontrolador sea quien ponga la línea de control. Es decir, sería como hacer una galleta que no tenga 40 posiciones, sino hacer un switch. Perdónenme el uso de galleta, porque rota, entonces digamos galleta. Pero es un switch rotatorio que permite poner aquí los códigos necesarios desde 91 hasta el que corresponde para tener canal 40, de 1 al 40. ¿Qué tal si hacemos un switch rotatorio pero digital? Es decir, con un microcontrolador, con un chip, que nos ponga aquí desde 0 hasta 399. Tendríamos 400 canales. ¿Ok? Eso es lo que pretendemos hacer. Eh, por supuesto usamos el 138 XLR. ¿Por qué? Bueno, porque les decía que la placa 858 es un amor de placa, ¿verdad? Si usted tiene un 138, no lo venda. Eso es un clásico. Es el equipo más vendido de CV en Estados Unidos en la historia de la CV, y además es un equipo súper amigable para hacer modificaciones. ¿Ok? Vamos a trabajar con eso. Entonces, lo que habría que hacer para aplicar este proyecto a otro radio, por ejemplo al 148, al Galaxy, a no sé cuál otro radio, simplemente es hacer un estudio del PLL. Pero ¿qué habría que hacer? ¿En qué consistiría ese estudio? El estudio es analizar, ¿verdad?, esto que está aquí, el diagrama de bloques de ese radio en particular, y analizar el PLL para ver qué palabras se pueden poner aquí que nos den otras frecuencias. Cuando usted lleva a modificar un radio, que le dice al técnico, mire, usted podría hacerme sotanearme este radio, lo que está haciendo es diciéndole al técnico, usted podría ponerme un switch que me cambie aquí un bit de estos para que este no divida sino que me suba exactamente eso mismo es. Y después le dan una tabla, ¿verdad?, para uno ver en el canal 40 está en tal frecuencia, en el canal 20 en tal frecuencia. En esta configuración que le estamos proponiendo, la idea es que usted vea directamente en la pantalla del microcontrolador cuál es la frecuencia donde está, y que usted pueda ir de 0 hasta 399, 400 canales para variar. ¿Ok? Recuerden, y lo vuelvo a repetir aquí, esto es para fines educacionales, no quiero que YouTube me borre el video, esto es para fines educacionales, es un experimento que no tiene fines comerciales y que no pretende violar la ley, es fines completamente educacionales. Así funciona un PLL, no hay otra forma de enseñar cómo funciona un PLL, y me parece que la mejor forma es una forma experimental. Muy bien, ¿cuál controlador vamos a usar? Vamos a usar el Arduino Mega. Ustedes me van a decir, bueno, podríamos usar el Arduino Uno, que es más popular. Sí, bueno, podríamos usar el Arduino Uno. El problema con el Arduino Uno es que el programa, yo traté de usar el Arduino Uno, pero el problema que tuve fue que el Arduino Uno me da, eh, o sea, tiene muy poca memoria. Esto es un procesador, lo que ustedes ven aquí, este es el procesador, es un ATmega. Este procesador, todo está aquí adentro, o sea, no crean que es que aquí y por aquí hay memoria y por aquí está ubicada la RAM. No, 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 no. Todo está aquí adentro en este chip. Aquí está la memoria que usa el programa, aquí está la memoria donde se descarga el programa, aquí está todo, aquí está todo. Esto que ustedes ven aquí afuera es periféricos para permitir tener acceso a los pines, poder alimentar esto, un regulador de potencia, un switch para recibir USB para que se pueda comunicar con la línea, pero todo está aquí adentro, ¿verdad? Entonces, en el Arduino Uno no me da suficiente memoria como para lograr esto. Entonces, no puedo usar un Arduino Uno, tengo que usar un Arduino Mega, que tiene mucho más memoria que el Arduino Uno. Esto me da más libertad para desarrollar el programa de control. Por supuesto, yo no soy, y lo confieso ante todos ustedes, yo no soy un programador experto. Los programadores expertos que vean este programa y me pongan en los comentarios, este programa está muy mal hecho. Bienvenido, ayúdeme a mejorarlo. Yo no soy un programador, yo soy ingeniero en electrónica, no soy programador. Pero
Mi programa funciona en un Arduino Mega, no puede funcionar en un Arduino Uno, es muy poca la memoria, pero yo estoy seguro que con la ayuda de todos ustedes vamos a mejorar eso. Yo nada más propongo la idea, la dejo rebotando en la mesa y depende de ustedes que siga rebotando y que siga creciendo y que la bola se vaya haciendo más grande y más grande y más grande. Muy bien, vamos a usar un Arduino Mega. Ok, usted me va a decir, pero es que el Arduino Mega es muy grande, ¿cómo vamos a meter eso dentro del radio? Fíjense que el Arduino Mega mide 116 por 59 milímetros. Eso es una cosa muy grande. Eso cuesta mucho meterlo dentro del radio, sí. Pero podríamos usar yo les decía, todo está aquí adentro. Todo está aquí adentro. Fíjense el tamaño de este respecto a este. Esto también es un Arduino Mega. Es compatible con Arduino Mega. Este tiene apenas 55 por 39 milímetros. Entonces, ¿qué habría que hacer? Una vez que tenemos hecho el programa, de hecho, este ya lo pedí, no me ha llegado, pero me llega en los primeros días de enero. Les voy a enseñar el proyecto final con este. Pero este es igual que este, la única diferencia es que, fíjense, todo está más integrado, solamente se usa las líneas que se requieren, no hay tanto espacio como en este. Este sí cabe dentro del radio, entonces la idea es usar este señor que está aquí a la derecha. Yo el prototipo, por eso digo prototipo, lo hice con esto, no cabe dentro del radio, tuve que ponerlo fuera, pero va a ir dentro del radio en los primeros días de enero. El display, donde vamos a mostrar la frecuencia, ¿verdad? Y el canal, si es un canal, ¿verdad? Entonces, ese va a ser un display SSD 1306. Es un display que se puede comprar en Amazon, es una cosa barata. Y hace una consecuencia interesantísima y por eso es que seleccioné este display. Este display que ustedes ven aquí es exactamente del mismo tamaño que la ventanita donde están los dos dígitos de los canales del Cobra 138. Entonces queda maravilloso porque entonces uno simplemente quita la galleta y quita los dos dígitos del canal y pone este display y queda perfecto. ¿Ok? Muy bien, este es el display que vamos a usar. Además, vamos a usar un teclado. ¿Por qué? Porque si quitamos la galleta ya no podemos cambiar de canales. Entonces vamos a usar un teclado donde uno pone, por ejemplo, yo asigné que con A se sube, con D se baja, se sube de frecuencia, se baja de frecuencia, y estas dos son memorias. Por ejemplo, esta va a canal 8 y esta va a 27455. Y entonces, por ejemplo, este puede ir a yo puedo programar aquí diferentes memorias. Vamos a hacer una modificación que después les voy a contar de qué se trata. Pero bueno, la idea es que sea controlado por un teclado. Este teclado es del grueso de un papel y va pegado encima del radio, ¿verdad? De manera que ocupa muy poco espacio. Por debajo tiene adhesivo, de manera que se puede pegar perfectamente. El circuito. Esto es lo que vamos a montar. Aquí vemos el Arduino ATmega. El Arduino Mega no va a controlar directamente los pines del PLL. Podría, pero yo no quiero hacerlo así porque no quiero sobrecargar el Arduino. Por eso voy a usar en medio entre el Arduino y los pines de control del PLL un buffer. Esto es un amplificador. De manera tal que esto es un amplificador TTL, es un 74241 con unas resistencias de pull up, de pull down, más bien, en este caso es pull down. Pull down significa que va conectadas a tierra. Ya vamos a ver cada uno de los bloques. Vamos a usar en medio de los pines del Arduino y en medio de los pines del Arduino, esto va conectado aquí, en medio de los pines del Arduino y los pines del PLL, un buffer, un amplificador. El display va conectado por acá, en estas dos, tierra y BCC, que es este mismo BCC, tierra, y tierra que está por aquí, y por aquí es SCL y SDA, que son estos, y esto es simplemente un regulador de 13.8 a 5 voltios porque el Mega trabaja con 5 voltios, y aquí está el teclado, que es una matriz que va conectada por aquí, y eso es todo lo que consiste el circuito electrónico. ¿Verdad? Entonces se ocupa un Arduino Mega, se ocupan dos 7805, el display, dos 74241 y un teclado y un pack de resistencias de 10K que van a tierra. Eso es todo. Y manos a la obra. La alimentación, como les decía, son dos 7805. Hay que poner ahí unos condensadores para que esto no oscile. Y entonces 13.8. Esto lo bajo a 9.5 y de 9.5 a 5. Bueno, uno podría decir, ¿por qué a 5? Porque el PLL trabaja con 5 voltios. ¿Por qué
bajarlo a 9. ¿Por qué no pasar directamente de 13.8 a 5? Porque si yo hago eso, si paso de 13.8 a 5 directamente, aquí me quedaría un voltaje muy alto, ¿verdad? 13.8 menos 5 es un voltaje alto, multiplicado por la corriente que consume, me hace una disipación altísima aquí, y la temperatura del regulador es directamente proporcional a la potencia que se disipa en él. Entre más potencia se disipe en él, más temperatura tiene el 7805. Si yo bajo el voltaje que hay en él, automáticamente bajo la disipación de potencia que hay en él. Acuérdense que la disipación de potencia del 7805 es igual al voltaje que cae en él, ¿verdad? Es decir, el voltaje de entrada menos el voltaje de salida dividido por la corriente, multiplicado por la corriente que pasa por aquí, por la corriente que consume el dispositivo. Uno puede decir, bueno, pero sí, ¿qué puede consumir un mega y dos buffers? Muy poco, pero como el voltaje de caída que quedaría aquí es tan alto, 13.8 menos 5 es un voltaje alto aquí. Ese voltaje hace que la disipación sea alta, y la temperatura es un factor directamente proporcional a la disipación de potencia acá. Entonces, si uno baja el voltaje de caída en los reguladores, automáticamente baja la disipación de potencia. ¿Por qué no pongo un 7809 directamente? Porque con esta configuración yo puedo ajustar esto y ver cómo se comporta la temperatura. Yo encontré que con 9,5 funcionaba perfectamente sin calentarse mucho. Hay que usar un pequeño disipador aquí y un pequeño disipador acá. Pero puede ser que en un diseño futuro usemos aquí un 7809 en vez de un 7805 y veamos cómo nos va. En fin, bueno, esta es la propuesta. Podríamos hacer otra alternativa, sería poner aquí un transistor para controlar, o sea que el 7805 sea la regulación de un transistor que sea el que entregue la corriente, y entonces la disipación se haría en el transistor. Podemos usar un transistor que tenga más capacidad de disipación, y entonces ya no habría que usar a lo mejor un disipador en el 7805 y podemos usar solamente un regulador. Son cosas, esto es simplemente un prototipo y es lo que usé para esta implementación. Bueno, el Arduino Mega, como ustedes pueden ver, usamos la línea de 5 voltios tierra, las líneas de entradas y salidas que van a los pines del PLL. Aquí está el teclado, pero ahorita voy a ver el teclado, y eso es básicamente lo que veo, lo que uso. Y aquí van las líneas hacia el display, ¿verdad? Dos líneas de comunicación, VCC y tierra. El interfaz para el radio lo tenemos aquí. Estas son las líneas que van al Arduino Mega, ¿verdad? A las entradas y salidas del Arduino Mega, y estas son las líneas que van hacia el de P0 a P9 en el PLL, y hay un paquete de resistencias que es este que está por acá, que va conectado a tierra, ¿verdad? Y el 74241, que es un integrado comercial muy común de TTL, que puede manejar hasta 24 miliamperios por cada uno de los pines de salida. ¿Ok? El display es simplemente pues lo que vemos acá. Les decía que es un display que tiene dos líneas de comunicación, VCC y tierra. Lo usamos en el Arduino lo controlamos gracias a una librería que hizo Adafruit para este tipo de display, y que fue escrito por Limor Fred para Adafruit, ¿verdad? Entonces simplemente llamamos la librería, aprendemos a usar la librería y es lo que usamos. El teclado lo manejamos de esta manera, es una matriz, ¿verdad? Es decir, que cuando yo oprimo el 2, se une esta línea 30 y 36 con la línea 42. Entonces esto va a estos pines del Arduino. Cuando oprimo acá, por ejemplo, el asterisco, se une esta línea 34 con la línea 48. Hay una librería de Arduino que es la keyboard.h, que sirve para interfazar o para entender cómo funciona el teclado, y entonces simplemente la incorporamos al programa y la usamos. Otro sorbito de café para aclarar la garganta. Como pueden ver, aquí hay 4 líneas para las filas, 4 líneas para las columnas, y se terminó de contar y nos olvidamos del teclado.
El programa, propiamente el programa. Bueno, ¿cómo funciona el programa? Voy a hablar, por supuesto, que el programa lo pueden descargar, eh, lo voy a poner la referencia para descargarlo, pero fíjense que toda la parte de setup y definición de pines y eso no lo voy a meter acá. Nada más lo que me interesa es el algoritmo para que vean cómo funciona. Lo primero que hacemos es hacer en el loop, que es donde realmente funciona el programa, leemos el teclado es ¿verdad? Entonces usamos la librería de Arduino y decimos, alguien apretó el teclado, ok, entonces si nadie apretó el teclado no pasa nada, sigue recto y vuelve a subir. Si alguien oprimió el teclado, entonces preguntamos, lo que oprimió fue una A, es decir, esta A. Sí fue una A, entonces suba a 10 kHz la frecuencia y, y, y ya siga con el programa. Ahora, si lo que oprimió fue una D, que es esta, entonces baje 10 kHz la frecuencia y siga con el programa. Si lo que oprimió fue una B, vaya a la 27055 y siga con el programa. Si lo que oprimió fue una C, vaya a la 27455 y siga con el programa. Si lo que oprimió fue un 2, en este caso, vaya a la 27405, que es canal 40, y siga con el programa. Si lo que oprimió fue un 1, vaya a la 26965 y siga con el programa. Esto es simplemente una estructura de decisión para interpretar o para manejar el programa. ¿Se puede hacer diferente? Me imagino que sí, por supuesto que sí. Hay que investigar, ustedes me dirán, con estructuras de decisión, si eso se podía hacer con un array, si eso se podría hacer con... Está bien, bienvenido, las ideas son bienvenidas. Eso es simplemente una propuesta para hacer que funcione el programa. Una vez que leemos el teclado ya tenemos la frecuencia, ¿verdad? Porque el teclado, recuerdan que en el teclado definimos qué hacer dependiendo de las teclas que se oprimía. Entonces, calculamos el n total, ¿verdad? El n total lo hacemos con esta ecuación, le restamos 26055 a la frecuencia en que queremos trabajar, lo multiplicamos por 100 y nos preguntamos, ¿el n total resultante es mayor que 399? ¿Por qué? Porque no podemos ir más arriba de 399 canales. Entonces, si el n total que tenemos que programar en el PLL es 400, no podemos hacerlo. Entonces, si es mayor de 399, entonces le decimos al PLL vaya a la frecuencia 26065, es decir, le ponemos el n total de 26065, que es la frecuencia más baja. Y si el n total es menor de 0, menor o igual a 0, entonces aquí hay que corregir esto en el programa porque debe ser menor que 0, porque 0 sí se admite. Entonces, si n total es menor que 0, entonces vaya a la frecuencia 30.000 0.35 kHz, ¿verdad? ¿Qué hacemos con esto? Lo que hacemos es un loop, ¿verdad? Si voy subiendo, cuando llego a la frecuencia más alta que puedo trabajar, que es 30.000 y pico, ¿verdad? Entonces, automáticamente de la frecuencia más alta, vuelvo a empezar en la más baja, vuelvo a subir, vuelvo a empezar en la más baja y hacemos un loop, ¿verdad? Con las teclas de subir y bajar. Luego, convertimos el n total en BCD y lo mandamos al PLL, ¿verdad? A partir de este momento, el PLL está en la frecuencia que escogimos. Y si la frecuencia corresponde a un canal de CV, lo mostramos en el display. Si no, mostramos el nombre de la estación. En mi caso, la estación se llama Navegante. Si corresponde a 27455, ponemos en lugar de poner canal, ponemos el canal de X, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tengo varios ejemplos. Si la frecuencia es 26965, n total es 91, que ya lo habíamos visto. Si la frecuencia es 27455, el n total es 140. Si la frecuencia es 30045, la n total es 399. Y si la frecuencia es 26055, n total es 0. O sea que estamos yendo 400 canales de 26055 a 30 MHz. ¿Ok? Este es el prototipo. Como pueden ver acá, este es el prototipo, los dos reguladores, aquí están, el Arduino Mega está debajo, ¿verdad? Esto se llama un shield y esto es dos tarjetitas experimentales que pusimos encima del Arduino y esto es una caja plástica que está encima del radio hasta que nos llegue el Arduino que
perdón, el Arduino que queremos usar, que es el chiquitito, ¿verdad? Donde vamos a meter dentro del radio. Entonces esto va a quedar de este tamaño o más pequeño, y entonces por el momento es el prototipo y es de entonces no me digan por favor, oh qué grande, pues yo pensé que lo iban a meter dentro del, sí, va dentro del radio, pero este prototipo no cabe dentro del radio, ok, muy bien. Entonces aquí está el teclado conectado en esta línea, ¿verdad? Que va, etcétera, etcétera, tal como lo planteamos, ¿verdad? El proyecto final, aquí lo tienen. El, uh, el display, el display, el decibelímetro. Aquí está el prototipo. Esta es la entrada de USB. ¿Para qué? Para conectar la computadora y hacer upgrades del programa, hacer mejoras en el programa, ¿verdad? Esto funciona. Voy a mostrarles un video. Pero esto funciona. Si no lo agrego a este programa, lo agrego en un programa adicional, pero voy a mostrarles un video del radio funcionando. Para que no me digan, ah, es que esto es un montaje. No, 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 esto no es un montaje, esto funciona. Entonces, por ejemplo, fíjense, aquí tenemos canal de X, 27455 y la frecuencia, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Verdad? Mejorar el programa, ¿verdad? Que se pueda en el teclado, ¿verdad? Que usted pueda poner la frecuencia, por ejemplo, 27455 asterisco o número y ¡pum! Que se vaya a la 27455. Eso falta, eso hay que agregarlo. Ideas son bienvenidas, yo estoy trabajando en eso, pero se aceptan ideas. Poder memorizar frecuencias, por ejemplo, yo pongo 27455 gato o número y se va a esa frecuencia, y luego quiero memorizar, entonces pongo por ejemplo A1, entonces queda memorizado en la memoria 1, luego pongo B1 y llamo la memoria 1, B33 llamo la memoria 33. Eso falta, o sea, falta desarrollar las memorias. Y por supuesto, implementar el proyecto con el Arduino chiquitito, con el Mega chiquitito, para que pueda meterse dentro del radio. Aplicar este diseño a otras marcas de radio para ver qué logran hacer ustedes con otras marcas de radio, ¿verdad? Cualquier radio que se pueda frecuenciar se puede aplicar esto, pero necesitamos crecer, necesitamos ideas. Yo abrí una página en GitHub para compartir las mejoras, para compartir ideas. Tenemos un foro ahí para poder hablar sobre el proyecto, sobre las experiencias que tenemos, las dudas, para colaborar entre todos. Por favor, que este proyecto sea un proyecto de todos. Esto es una idea, yo nada más empiezo. El camino que falta es muchísimo. Se pueden hacer muchas cosas y depende de ustedes. No quiero hacer más largo las cosas, de manera que les doy mil gracias por sintonizar este programa. Por favor, ayúdenme a compartir, ayúdenme a difundir esta idea, ayúdenme a mejorar el proyecto, ayúdenme con sus comentarios, que solos hacemos cosas, unidos hacemos cualquier cosa. Muchas gracias. Les habló TI2LX, Francisco González, que se despide 7351.